Antes de empezar, quiero comentar un poquito acerca de lo que vamos a platicar en esta noche. Y yo creo que estará usted de acuerdo conmigo cuando le digo que no existe, fíjese bien, no existe persona alguna dentro de este auditorio, incluso allá afuera, incluso allá en la ciudad. No importa la condición que tenga, sea rico, sea pobre, sea guapo, sea fea, no importa lo que sea hombre, sea mujer, o se crea hombre o se crea mujer, no importa cuál sea nuestra condición, ninguno de nosotros escapamos a los problemas. Déjame decirte que malamente nosotros como hijos de Dios, existe en nosotros a veces, que no debería, envidia. Nosotros a veces envidiamos, fíjese bien, malamente a esas personas que por su trabajo, por su esfuerzo, de alguna manera Dios las ha puesto o han logrado llegar al éxito. Envidiamos a veces el matrimonio, envidiamos ese matrimonio que lo vemos perfecto, envidiamos esos hijos, a veces envidiamos ese esposo que pareciera perfecto o esa esposa, o tú joven a veces quisiera ser como ese joven que es admirado, respetado, seguido por las chicas. A donde voy es que nadie escapa a los problemas, nadie escapa a los problemas. No importa que seamos, quién seas, actores, famosos, cantantes, incluso los políticos, Dios los perdone, también ellos tienen problemas. ¿Está de acuerdo conmigo hasta ahí? Amén. Bueno, entonces también debemos de aprender, fíjese bien, que cuando Dios ha permitido que cierto problema, cierta circunstancia venga a nuestra vida, Él va a sacar de esto el máximo provecho. Él va a hacer de este problema, de esta situación que para nosotros puede ser por demás cansada, Él va a sacar, como les digo, el máximo provecho. Él nos va a enseñar, Él nos va a hacer crecer, Él nos va a hacer madurar, porque Él nos quiere llevar al final de nuestras vidas a un destino, que es estar en su presencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, sin más, vayamos a la palabra. Si me ayudan, por favor. El pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 y 2. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice: Naamán, dice, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, dice, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cambiamos al versículo 2 y dice: y de Siria habían salido bandas, cuadrillas comandadas, lideradas por este general del ejército, ¿no? Armadas, dice, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer o la esposa de Naamán. Podemos encontrar en este pasaje, nos habla de un soldado, por un lado, por otro lado una mujer, la sirviente, tomada cautiva. Y podemos ver que la escritura nos lleva a la intimidad de su hogar, a la privacidad, al lugar donde los hombres descansamos, donde cargamos las pilas, a ese lugar íntimo llamado hogar. Vemos que Naamán, para el principio del texto, podemos ver que era un hombre exitoso, era un hombre valeroso, nos dice la palabra, un hombre respetado, era un hombre admirado, que tenía muchos logros y por lo tal era reconocido por todo esto, porque pues él había sido usado para traer salvación a Siria. Bueno, pregunto yo, ¿cómo sería nuestra vida si pudiéramos conocer allá afuera donde nadie nos ve? Si nos quitásemos la armadura, ¿cómo seríamos? ¿Qué mirarían los demás en nosotros? Naamán era leproso. Naamán portaba una armadura de pies a cabeza, él estaba cubierto
con una armadura. Y era muy diferente esta armadura a los demás soldados, pues él era el general del ejército de Siria. Él portaba esa autoridad, ese poder, ese favor del rey. Era alguien especial. Cuando él podía, pedir lo que fuera y se cumplía. Cuando él decía cállate, se callaban. Cuando él decía duerme, dormían. Cuando él decía siéntate, se sentaban. Lo que él decía era ley y por tal tenía que hacerse. Y vemos cómo este poder que él tenía, muchas de las veces este poder que intoxica, este poder que hoy en día no ha cambiado, lleva a los hombres a veces a hacer cosas abominables. La gente se mata, hace lo que sea por tener este poder. Pero vemos que Naamán con este poder, con esta autoridad, no lo heredó. Este poder, todo esto que él tenía, no lo había comprado, no lo había heredado. Él lo había ganado a base de lucha, a base de esfuerzo. Toda su vida él había peleado, se había abierto camino a base de espada. Él peleó en las filas de los ejércitos, abriéndose camino, atravesando por los cuerpos de sus compañeros. Él había ganado ese lugar, ese respeto, ese honor, todo eso que él era, él se lo había ganado. Nadie se lo había regalado. Podemos ver que Naamán contaba con el agrado, con la estima del rey, ya que por medio de él, como les digo, había logrado su libertad. Era prácticamente un héroe. Si en aquel entonces hubiera cartitas, seguramente Naamán hubiese estado en una de esas cartitas como héroe. Pero Naamán era leproso, tenía un problema secreto. Había este problema en su vida, problema indetectable para las masas, un problema que no se podía ver a simple vista, un problema que los demás no podían ver, pero este problema era muy relevante en la vida de Naamán. Ahora bien, estamos aquí nosotros, estamos bañaditos, vestidos, bien olorosos, perfumados, pero pregunto, ¿qué estaremos escondiendo debajo de nuestras vestiduras? Naamán era un leproso, una persona como usted o como yo, como todas las demás, con las mismas necesidades que usted y yo tenemos. Cuando él caminaba a las calles, quiero pensar, las mujeres sonreían, las mujeres sonrojaban, los niños lo idolatraban, querían ser como Naamán, como el héroe, como su ídolo que había traído salvación a Siria. Igual forma, los hombres lo respetaban y querían ser como él tal vez. Vemos que todo esto acontecía mientras él estaba fuera. Naamán era el poderoso, el respetado, pero cuando él llegaba a su hogar, era un simple mortal. Cuando él se despojaba de sus vestiduras, de su armadura, era un simple mortal como cualquiera de nosotros. Vemos que afuera él tenía todo el poder, toda la autoridad para hacer lo que él quisiese. Pero seguramente llegaron momentos donde Naamán se preguntaba, ¿cómo es que siendo yo tan grande, cómo es que yo teniendo todo este poder, toda esta autoridad, he llegado a la cima del éxito, lo tengo todo? Puedo aconsejar a los reyes, puedo guiar para cambiar el rumbo de una nación, pero no tengo el poder para sanar mi enfermedad, para sanar esta lepra que tengo. Naamán era un leproso sin medicamento. Naamán era un leproso sin hospital, era un leproso sin el beneficio de las comodidades que tenemos hoy en día. Es posible, fíjese bien, es posible lo que hubiese sucedido si su problema secreto fuese descubierto, fuese conocido. Sabemos que los leprosos no eran bien vistos, sabemos que los leprosos eran considerados como una plaga, como una peste. No podían convivir con los demás, eran echados fuera, exiliados, aparte. Entonces Naamán lo sabía, por eso les digo que su problema era relevante en su vida. Pero fíjense, además de tener esta enfermedad, el estrés no solo de tener esta enfermedad como tal, sino también el estrés de tener que ocultar esta enfermedad, porque él era un general y como tal él diariamente se rodeaba de gente
de autoridades, de soldados, sus compañeros y demás, y tener que trabajar ese desgaste mental para poder ocultar su lepra, ocultar ese olor debajo de sus vestiduras, de su armadura, ese estrés de estarse cuidando para que su lepra no fuera descubierta, y sabiendo cómo su tejido muscular, cómo sus músculos, en donde haya sido que estuviera la lepra, ver cómo se carcomía día con día. Fíjese bien, y solo poder descansar cuando llegaba a su hogar. Cuando llegaba a su hogar, como les digo, él podía quitarse sus vestiduras y andar con la lepra sin importar quién lo mirara. Claro está, ahí estaba la mujer que había sido tomada como esclava, que ahora servía a su esposa. Pero ¿quién era esta mujer, esta sirviente? La mujer no era nadie, no valía nada, era insignificante. Así que claro que puedes ver mi lepra, tú no eres nadie, eres del pueblo de Israel, pueblo al que yo conquisté. Claro que puedes ver mi lepra. Amén. Pero lo que no sabía Naamán es que esta muchacha, esta mujer que servía a su esposa, era una mujer bendecida y los ojos del Altísimo estaban sobre ella. Amigo, déjeme decirle que los que estamos aquí, los que formamos parte de esta familia del reino, somos más que bendecidos, y que no importa cuál sea nuestra condición, no importa cuál sea nuestra condición allá afuera, los ojos del Altísimo están sobre nosotros, y sobre nosotros recae un poder que nadie más tiene. ¿Ok? Pues bien, este poder así mismo estaba sobre esta muchacha, sobre esta sirvienta. Y podemos aprender por la Escritura que Naamán era poderoso, era una persona poderosa por lo que había logrado, por lo que había hecho. Pero la sirvienta era poderosa por quien conocía. Amén. Ella conocía a alguien no poderoso, todopoderoso, capaz de abrir los mares, capaz de alimentar una nación entera. Amén. Una mujer que tenía todo el derecho de estar enojada, llena de odio, de rencor, pues había sido tomada cautiva, presa, secuestrada, había sido arrancada de su pueblo, había sido traída a una tierra extraña y ahora servía a unas personas que ni conocía. Fue arrancada de su familia, no sabemos si tenía hijos, si era casada, novio, pero fue tomada. Tenía todo el derecho para estar enojada, odiando, deseando hasta la muerte de este personaje, Naamán. Vemos que esta sirvienta era insignificante para los demás, pero en el interior ella era poderosa. ¿Ok? Vemos que aunque los demás la veían insignificante, Dios tenía un propósito en su problema. Por cierto, ya les dije el tema. ¿Cómo hemos titulado el tema? Tu problema sirve a un propósito. Y como les digo, aunque los demás veían a esta mujer insignificante, no, para los ojos de Dios había algo más. En su problema había un propósito. Os pregunto, dice, ¿es nuestro Dios entonces solamente en los momentos buenos de nuestra vida? ¿O es también nuestro Dios en esos momentos que nosotros somos presa, que somos cautivos por esos problemas que a veces no podemos corregir? Naamán y esta sirvienta eran muy similares. Naamán era presa de su lepra, no podía escapar, no podía quitársela. Y esta sirvienta, esta muchacha, también estaba cautiva, presa, y aparentemente moriría dentro de esas paredes sirviendo a esos amos. Pero bien, llegó el día en que esta sirvienta tuvo que tomar una decisión. ¿Ayudo al hombre que me mantiene cautiva o lo dejo morir? Vemos que si esta muchacha que fue tomada cautiva fuese la persona equivocada, Naamán hubiese muerto de lepra. Pero aquí nosotros debemos de aprender que nunca debemos de retener una bendición. No debemos quedarnos callados. Debemos de aprender a ser
misericordiosos, a practicar la misericordia, que es lo que Dios se agrada, para que Dios no, fíjese bien, para que Dios no retenga esa bendición que estamos buscando. Nuestra mayor prueba, nuestro mayor reto a veces es cómo manejamos esa persona a la que odiamos. ¿Cómo manejamos esa situación con esa persona que nos hace la vida imposible? Yo no sé si es en tu hogar, que no debería suceder, es en tu trabajo, en tu escuela. ¿Cómo manejamos esa situación? ¿Cómo manejamos ese problema? Amén. Esa persona que no soportamos, ¿cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Bueno, ahí está la sirvienta. Podemos ver que no se quedó callada. Y le dice a su señora: la sanidad de la lepra de su señor está en un profeta en la tierra de Samaria. Lo único, dice, que tiene que hacer es estar dispuesto su señor a ir a la tierra que usted conquistó, teniendo que dejar la comodidad de su hogar, la opulencia del palacio, a todo lo que usted está acostumbrado, a las miradas de la gente, al respeto, a la reverencia que hace la gente. Tiene que estar dispuesto a dejar cosas para ir a la tierra de Samaria a buscar a este profeta que lo puede sanar. Así que Naamán lo piensa y lo revisa con su rey. Seguramente su situación es revelada a su rey, se platican y el rey hace cartas para el rey de Israel, para que Naamán las lleve y las presente al rey de Israel. Y lo que en estas cartas contienen, ponen al rey de Israel con los pelos de punta. Digo, casi se ocasiona una revuelta. Digo, porque lo que las cartas pedían, además de saludarlo, pedían la sanidad de este hombre. A lo cual el rey de Israel rasga sus vestiduras, se enoja en extremo y dice: bueno, ¿qué acaso soy yo Dios para que mate y dé vida? ¿Quién soy yo para sanar a este hombre de su lepra? Pero para esto, Eliseo, el profeta, el varón de Dios, se entera de esto y le dice: yo me encargo. Fíjese bien, existe un constante mensaje que Dios quiere que Naamán aprenda, y es que la sanidad de su lepra no se arregla, no se obtiene en las altas esferas, sino que la sanidad se encuentra en la humillación. Amén. Podemos ver que Dios puso la sanidad en esta sirvienta y en el profeta, pero Naamán buscaba la sanidad entre reyes y príncipes. Mientras Naamán quería ir arriba, Dios lo traía hacia abajo, o quería que fuera hacia abajo. Aprendemos entonces que la salida a un problema no siempre será como nosotros lo tenemos pensado. No siempre, hermano, al problema que se nos presenta, que estamos pasando, no siempre será la solución que ha funcionado para otros. No siempre será el mismo método. No siempre funcionará lo mismo para nosotros. Amén. Debemos de estar dispuestos a cruzar ciertas líneas. Y la pregunta es: ¿qué tanto lo deseamos? ¿Qué tanto en verdad lo queremos? Podemos ver que Naamán, más que un castigo, esta lepra, veo que fue una estrategia que Dios usó para traer a este hombre a la posición que Dios quería. Ahorita vamos a ver por qué. Un estado de humildad para cumplir en este hombre un propósito divino. Qué bueno que fue afligido por la lepra, porque déjeme decirle, porque de lo contrario nunca hubiese encontrado la puerta a la humildad que lo llevaría a la sanidad. Cosa difícil, porque este hombre, como lo conocemos, con todo este poder, con toda esta autoridad, que se humillase, solo fue posible a través de esta enfermedad que Dios permitió que lo afligiera. Asimismo, aprendemos que nosotros también, la única forma a veces de venir nosotros a los pies del Señor y humillarnos es cuando tenemos un problema semejante. Tal vez no lepra, pero sí cuando de verdad se nos cae el mundo, cuando nuestro matrimonio se empieza a derrumbar, cuando nuestros hijos empiezan a perder el rumbo,
Cuando alguno de nuestros seres amados está al borde de la muerte, cuando no hallamos la puerta, cuando no hallamos qué hacer, cuando nos quedamos sin trabajo, es cuando vemos la realidad de nuestra condición, de nuestro ser, y entonces es cuando somos capaces de humillarnos. Entonces Naamán viene al rey de Siria, y de ahí viene al rey de Israel, y del rey de Israel viene a la casa del profeta, y el profeta ni siquiera sale a la puerta, sino que envía a su sirviente. Imaginen el enojo, la frustración de Naamán, siendo él la persona que él era, y que el profeta de Dios ni siquiera saliera a la puerta a recibirlo, sino solo su sirviente. Y el sirviente va y le dice: sumérgete de 7 veces en las aguas del Jordán y serás limpio. Dicho de otra forma, le dice: ve y sumérgete, zambútete 7 veces en las aguas sucias del río Jordán para que obtengas tu sanidad. Y aquí déjame decirte que si estamos dispuestos a ir lo suficientemente lejos como para humillarnos delante de nuestro Dios, Él está dispuesto a darnos la solución a ese problema por el que estamos pasando en este momento. Pero tenemos que ser listos y saber cuándo debemos de humillarnos. La humillación siempre es el camino a la exaltación. La palabra misma nos dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Muchas veces nosotros, como les decía, buscamos en todo lo que conocemos, buscamos las formas, los métodos, lo que funciona para otros. Muchas veces queremos pues echar mano de eso, ¿no? Porque sabemos que funciona, porque ha funcionado a otros y queremos adoptarlo. Pero muchas veces el camino más rápido siempre será ir hacia abajo. La humillación, ir a los pies del Señor, nunca va a fallar. Siempre será el camino más rápido a la salida de nuestros problemas. Ahora, ¿qué es lo que Dios quería en verdad lavar de Naamán? ¿Sería acaso en verdad la lepra que tenía en su exterior? ¿O sería la lepra que estaba en su corazón? Podemos ver que Naamán, cuando enojado, diciendo se va enojado, y si no es por uno de sus criados que le dice: Padre mío, si el varón te hubiese pedido otra cosa, alguna otra cosa, no lo hubieras hecho. Entonces es cuando Naamán se vuelve obediente y se baja de su caballo y se sumerge en el río. Nos hace pensar que nunca debemos de dejar que el orgullo se interponga en nuestro destino. Debemos ser obedientes y aprender a humillarnos, a dejar de lado lo que somos, no importa lo que se requiera. Y mientras Naamán caminaba y se sumergía en ese río, mientras el agua iba subiendo de sus pies, sus rodillas, de su cintura, y con cada vez que él empezó a sumergirse y salía del río y miraba que no pasaba nada, se zambullía otra vez y el orgullo empezaba a caer. Él no lo miraba, pero cada vez que él se zambullía en ese río, su arrogancia, su soberbia empezaban a caer y él se convertía, sin saberlo, en una nueva persona. ¿Ok? Y seguramente las voces del enemigo estuvieron ahí con él, diciéndole: ¿qué te pasa? Reacciona. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿no se han dado cuenta de quién eres tú? O sea, tú no mereces esto. ¿Entiende? Vemos que una y otra vez yo creo que esas voces estuvieron ahí intentando para que él desistiera. Y asimismo yo creo que Dios quiere que nos sumerjamos en los ríos de su presencia, para que todo aquello que nos ha estado causando dolor, todo aquello que nos está causando tristeza, aflicción, se vaya. Tenemos que humillarnos para que toda lepra se vaya de nosotros, para que nuestro corazón sane. Cuando Naamán sale del agua por 7ª vez, él es sanado de su lepra, pero también su corazón es sanado y convertido, como les digo, en una nueva persona. Quiero que tomen nota de que nunca se trató acerca de la sanidad de Naamán,
Usted verá, los sirios, el pueblo de Siria, era un pueblo idólatra. Amén. No creían en Jehová. No creían en Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Por eso Dios tuvo que escoger de entre el pueblo de Siria a una persona que fuera lo suficientemente respetado, admirado, con esa autoridad, ese poder. ¿Estamos bien? Para que fuera afligido con esta enfermedad, para que solo el Dios de Israel pudiera sanarlo. Cuando Naamán salió por séptima ocasión, dijo él en su corazón: yo tengo que servir al Dios de Israel que me sanó. Y pide permiso. Más abajo en la escritura dice: pide permiso y hace los arreglos para que 2 mulas le fueran dadas. Y fue a Siria y levantó un altar e hizo holocausto y llevó la adoración de Israel a Siria. Y todos aquellos que conocían y sabían de la vida, de lo que este hombre había logrado, de quién era, vieron cómo su corazón cambió. Y seguramente también la sirvienta, también su vida fue cambiada. No sabemos por la escritura, se fue liberada, pero también estoy seguro que su vida ya no fue la misma, porque este hombre ya era otro. Amén. Así que déjame decirte que existe gente entre nosotros, porque la mayoría que estamos aquí trabajamos, somos gente trabajadora, hay gente empresaria, y entre nosotros existe gente que no cree en Dios. Hay gente que si le invitamos no vendría a nuestra iglesia. Pero déjame decirte, tal vez estés pasando por algo, tal vez hay un problema en tu vida. Pues déjame decirte que Dios puede ser que utilice ese problema, esa situación, esa circunstancia por la que estás pasando para traerte sanidad, liberación, pero también para convencer a ellos que están ahí, que te conocen y que saben y te señalan como cristiano y no te creen y se burlan. Pero solo así, el día que seas liberado, sanado, ellos van a entender que ese Dios al que tú sirves existe y es real, y ellos van a querer conocerlo. Amén. Y es lo que hacemos en las células, tarde que temprano, allí van a estar. Ya para concluir, pregunto, ¿cuántos de nosotros, me incluyo, hemos pedido a Dios que nos use? Y a veces queremos que nos use predicando, ministrando, algo reconocido dentro del ministerio, pero no se nos olvide que a veces Dios va a usar, como les digo, tus problemas. Tu problema quiere ser usado. Hay que poner atención, porque puede ser que por ese problema por el que estás pasando, esa situación, puede ser que Dios te use para atraer a otros. Así que no te preocupes, por más doloroso que sea tu situación. Si huele feo, si la cosa está fea, no te preocupes, porque tu problema sirve a un propósito.